President Monson, thank you. Presidente Monson, gracias por esos anuncios de los 3 templos. Presidente, lo amamos mucho, lo sostenemos. Hermanos y hermanas y amigos, feliz Pascua de Resurrección. Este domingo celebramos el acontecimiento más anticipado y glorioso de la historia del mundo. Es el día que lo cambió todo. En ese día mi vida cambió, la de ustedes también. El destino de todos los hijos de Dios cambió. En ese día bendito el Salvador de la humanidad, que había tomado sobre sí las cadenas del pecado y la muerte, que nos mantenían cautivos, rompió esas cadenas y nos libró. Gracias al sacrificio de nuestro amado Redentor, la muerte no tiene aguijón. El sepulcro no tiene victoria. Satanás no tiene poder perdurable. Y se nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Ciertamente el apóstol Pablo estaba en lo correcto cuando dijo que podemos consolarnos los unos a los otros con estas palabras. Hablamos con frecuencia de la expiación del Salvador, y con razón. Tal como lo expresó Jacob, ¿por qué no hablar de la expiación de Cristo y lograr un perfecto conocimiento de Él? Y mientras hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo siempre. No debemos perder el sentido de asombro y de gratitud por el sacrificio eterno del Hijo de Dios. La expiación del Salvador no puede ser algo común y corriente en nuestra enseñanza, en nuestras conversaciones, ni en nuestro corazón. Es sagrada y santa, porque fue gracias a ese gran y postrer sacrificio que Jesús el Cristo trajo la salvación a cuantos crean en su nombre. Me maravillo al pensar que el Hijo de Dios condescendiera a salvarnos, a pesar de ser imperfectos, impuros, propensos a errar y desagradecidos. He intentado comprender la expiación del Salvador con mi mente finita, y la única explicación que hallo es: Dios nos ama profunda, perfecta y eternamente. No alcanzo siquiera a estimar la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Una poderosa expresión de ese amor es lo que las Escrituras denominan comúnmente como la gracia de Dios. La asistencia divina y la investidura de fortaleza que nos permiten progresar desde nuestras limitaciones y defectos actuales hasta llegar a ser seres exaltados de verdad y luz, hasta que seamos glorificados en la verdad y sepamos todas las cosas. La gracia de Dios es algo maravilloso, pero a menudo se malentiende. Aún así, debemos saber acerca de la gracia de Dios si pretendemos heredar lo que ha sido preparado para nosotros en su reino eterno. Con ese fin, me gustaría hablar acerca de la gracia. En particular, primero, de cómo la gracia abre las puertas del cielo. Y segundo, de cómo abre las ventanas de los cielos. Primero, la gracia abre las puertas del cielo. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y debido a que ninguna cosa impura puede entrar en el reino de Dios,
Nadie es digno de volver a la presencia de Dios. Aun si sirviésemos a Dios con toda nuestra alma, no sería suficiente. Seríamos siervos inútiles. No podemos ganarnos el cielo por nosotros mismos. Las exigencias de la justicia se interponen como una barrera que nos es imposible superar. Pero no se ha perdido todo. La gracia de Dios es nuestra esperanza sempiterna. Mediante el sacrificio de Jesucristo, el plan de misericordia apacigua las exigencias de la justicia y provee a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, pueden tornarse blancos como la nieve. Gracias a que nuestro amado Salvador se dio a sí mismo en rescate por nosotros, se ha proporcionado una entrada en su reino eterno para todos. La puerta se ha abierto. Sin embargo, la gracia de Dios no nos restaura simplemente a nuestro estado de inocencia. Si la salvación solo borrara nuestros errores y pecados, entonces la salvación, aunque fuese maravillosa, no llevaría a efecto las aspiraciones del Padre respecto a nosotros. Su propósito es mucho más sublime. Quiere que sus hijos e hijas lleguen a ser como Él. Con el don de la gracia de Dios, la senda del discipulado no nos lleva de vuelta a un estado anterior, nos eleva a uno superior. Nos guía a alturas que apenas podemos comprender. Nos lleva a la exaltación en el reino celestial de nuestro Padre Celestial, donde rodeados de nuestros seres queridos, recibiremos de su plenitud y de su gloria. Todas las cosas serán nuestras, y nosotros seremos de Cristo. En efecto, todo lo que el Padre tiene nos será dado. Para heredar esa gloria, se requiere algo más que una puerta abierta. Debemos entrar por esta puerta con un corazón deseoso de un cambio tan drástico que las Escrituras lo describen como nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de nuestro estado mundano y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndonos en sus hijos e hijas. Segundo, la gracia abre las ventanas de los cielos. Otro aspecto de la gracia de Dios es que abre las ventanas del cielo, por las cuales Dios derrama bendiciones de poder y fortaleza, las cuales nos ayudan a lograr lo que de otro modo sería imposible. Es por medio de la asombrosa gracia de Dios que sus hijos pueden vencer las acechanzas y los peligros del adversario, y nos eleva sobre el pecado para llegar a ser perfeccionados en Cristo. Si bien todos tenemos debilidades, las podemos superar. En efecto, es por la gracia de Dios que las debilidades se tornarán en fortalezas si nos humillamos y tenemos fe. A lo largo de la vida, la gracia de Dios nos concede bendiciones temporales y dones espirituales que aumentan nuestras capacidades y enriquecen nuestra vida. Su gracia nos refina y ayuda a alcanzar nuestro potencial verdadero. ¿Quién puede ser merecedor de ella? En la Biblia leemos en cuanto a la visita de Cristo a la casa de Simón. Por fuera, Simón parecía ser un hombre bueno y recto. Siempre aseguraba de cumplir con sus obligaciones religiosas. Guardaba la ley, pagaba sus diezmos, observaba el día de reposo, oraba diariamente e iba a la sinagoga. Pero mientras Jesús estaba con Simón, llegó una mujer que lavó los pies del Salvador con sus lágrimas y ungió sus pies con perfume. A Simón no le agradó este gesto de adoración, porque sabía que esa mujer era pecadora.
Simón pensó que si Jesús no lo sabía, seguramente él no era un profeta o no le hubiera permitido que lo tocase. Al percibir sus pensamientos, Jesús se volvió a Simón y le hizo una pregunta. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y yo teniendo ellos y no teniendo con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Simón respondió que era aquel a quien se perdonó más. Entonces Jesús enseñó una profunda lección. ¿Ves esta mujer? Sus pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero al que se le perdona poco, poco ama. ¿A cuál de estas 2 personas nos parecemos más? ¿Somos como Simón? ¿Nos sentimos seguros con nuestras buenas obras y confiamos en nuestra propia justicia? ¿Somos quizás algo impacientes con quienes no viven según nuestras normas? ¿Estamos en piloto automático? ¿Actuamos sin pensar? ¿Asistimos a las reuniones? ¿Bostezamos en la escuela dominical? ¿Y revisamos el teléfono móvil durante la reunión sacramental? ¿O somos como esta mujer, que pensaba que estaba completa e irremediablemente perdida a causa de sus pecados? ¿Amamos mucho? ¿Entendemos nuestra deuda con el Padre Celestial y rogamos con toda nuestra alma por la gracia de Dios? Cuando nos arrodillamos a orar, ¿es para repasar los grandes éxitos de nuestra propia rectitud? ¿O para confesar nuestras faltas, suplicar por la gracia de Dios y derramar lágrimas de gratitud por el asombroso plan de redención? No podemos comprar la salvación con las monedas de la obediencia. Es la sangre del Hijo de Dios lo que la compra. Pensar que con nuestras buenas obras podemos pagar por la salvación es como comprar un pasaje de avión y pensar que somos dueños de la aerolínea. O pensar que por pagar el alquiler de nuestra casa nos hace propietarios de todo el planeta. Si la gracia es un don de Dios, ¿por qué entonces es tan importante obedecer los mandamientos de Dios? ¿Por qué molestarnos en obedecerlos o en arrepentirnos? ¿Por qué no sencillamente admitir que somos pecadores y dejar que Dios nos salve? O, usando las palabras de Pablo, ¿continuaremos en el pecado para que abunde la gracia? La respuesta de Pablo fue sencilla. De ninguna manera. Hermanos y hermanas, obedecemos los mandamientos porque amamos a Dios. El tratar de entender el don de la gracia de Dios con todo el corazón y la mente nos da aún mayor razón para amar y obedecer a nuestro Padre Celestial con mansedumbre y gratitud. El andar por la senda del discipulado nos refina y nos hace mejorar, nos ayuda a llegar a ser más como Él y nos conduce de regreso a su presencia. El Espíritu del Señor, nuestro Dios, efectúa un potente cambio en nosotros, que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. De modo que nuestra obediencia a los mandamientos de Dios es el resultado natural de nuestro amor y gratitud perpetuos por la bondad de Dios. Esta forma de amor y gratitud genuinos entrelazará de manera milagrosa nuestras obras con la gracia de Dios. La virtud engalanará nuestros pensamientos incesantemente y nuestra confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, vivir el Evangelio con fidelidad no es una carga, es un ejercicio de práctica gozoso,
Es la preparación para heredar la grandiosa gloria de las eternidades. Procuramos obedecer a nuestro Padre Celestial porque nuestro espíritu se hará más receptivo a lo espiritual. Se despliegan panoramas ante nosotros que no sabíamos que existían. Recibimos iluminación y entendimiento cuando hacemos la voluntad del Padre. La gracia es un don de Dios y nuestro deseo de ser obediente a cada mandamiento de Dios es como extendemos nuestra mano mortal para recibir ese sagrado don de nuestro Padre Celestial. El profeta Nefi hizo una importante contribución a nuestra comprensión de la gracia de Dios al declarar: trabajamos diligentemente a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Sin embargo, me pregunto si a veces malinterpretamos la frase después de hacer cuanto podamos. Debemos entender que después de no significa debido a. No nos salvamos debido a que hacemos cuanto podamos. ¿Alguno de nosotros ha hecho todo lo que puede? ¿Espera Dios hasta que hayamos hecho todo el esfuerzo antes de intervenir en nuestra vida con su gracia salvadora? Muchas personas se sienten desalentadas porque fallan constantemente. Saben por experiencia propia que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Elevan su voz junto con Nefi, proclamando: mi alma se aflige a causa de mis iniquidades. Tengo la certeza de que Nefi sabía que la gracia del Salvador nos permite vencer el pecado y nos faculta para ello. Es por eso que Nefi trabajaba tan diligentemente a fin de persuadir a sus hijos y a sus hermanos a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Después de todo, eso es lo que podemos hacer. Y esa es nuestra tarea en la mortalidad. Cuando pienso en lo que hizo el Salvador poco antes de ese primer domingo de Pascua de Resurrección, deseo elevar mi voz en alabanzas al más alto Dios y a su Hijo Jesucristo. Las puertas del cielo están abiertas. Las ventanas de los cielos están abiertas también. Ahora y para siempre jamás, la gracia de Dios está al alcance de todos los de corazón quebrantado y espíritu contrito. Jesucristo ha despejado el camino para que ascendamos a las alturas incomprensibles por la mente mortal. Ruego que veamos con nuevos ojos y con un nuevo corazón el significado eterno del sacrificio expiatorio de nuestro Salvador. Ruego que demostremos nuestro amor por Dios y nuestra gratitud por el don de la gracia infinita de Dios, guardando sus mandamientos y andando gozosamente en vida nueva. En el sagrado nombre de nuestro Maestro y Redentor, en el nombre de Jesucristo. Amén.